La secretaria me arrojó café y dijo que su esposo era el dueño. Todo ocurrió en segundos. La taza cayó sobre mi pecho. El líquido caliente atravesó la blusa y el lobby entero se quedó en silencio mientras ella me miraba con una sonrisa segura, como si esa escena ya estuviera ensayada. Nadie se acercó, nadie preguntó si estaba bien. Las miradas se llenaron de curiosidad y juicio, y entendí que para todos yo ya era la culpable. Con una tranquilidad que incluso me sorprendió, saqué el teléfono y llamé a mi exesposo, sin alzar la voz, sin mostrar enojo, solo dije que viniera, que su nueva esposa acababa de arrojarme café y que quería que la conociera. Al colgar, el ambiente cambió, aunque ella seguía confiada, repitiendo que su esposo era el dueño y que podía sacarme cuando quisiera. Mientras me limpiaba despacio, recordé por qué aprendí a no reaccionar cuando alguien cree tener el poder, porque hay silencios que no son derrota, sino advertencia. La gente murmuraba, la seguridad observaba sin intervenir y ella disfrutaba cada segundo, convencida de que ya había ganado, sin imaginar que esa llamada no era una queja, sino el inicio de algo que estaba a punto de voltearlo todo. La seguridad finalmente reaccionó, no para ayudarme, sino para colocarse cerca de ella, como si su versión ya fuera la verdad oficial, y esa simple postura cambió el ánimo del lugar porque la secretaria comenzó a caminar con más seguridad, hablando en voz alta para que todos escucharan que ese edificio tenía dueño, que no cualquiera podía entrar a provocar problemas y que personas como yo solo aparecían para causar escenas incómodas. Varias cabezas asentían, otras sonreían con complicidad, y el murmullo se transformó en una especie de juicio silencioso donde yo ya había perdido. Con cada palabra, su voz crecía, explicando que llevaba meses trabajando ahí, que conocía cada rincón, cada contrato, cada persona importante, y que no permitiría faltas de respeto dentro de lo que consideraba su casa, usando ese término con orgullo, como si el matrimonio le hubiera entregado llaves invisibles y autoridad inmediata. Un par de empleados se acercaron para respaldarla, comentando que jamás la habían visto equivocarse y que seguramente yo había exagerado la situación. Desde el fondo, alguien sugirió que llamaran a la policía, otro propuso sacarme para evitar problemas mayores, y esa idea fue celebrada con risas discretas, mientras la secretaria me miraba esperando una reacción que nunca llegó. Mi silencio empezó a incomodar, no porque dudaran de ella, sino porque no entendían por qué no discutía, porque no explicaba, porque no pedía una segunda oportunidad para quedarme. La seguridad pidió mi identificación con tono serio, anotó mi nombre en una libreta y comentó que, si el dueño confirmaba, tendría que retirarme de inmediato, dando por hecho que la confirmación sería automática. La secretaria cruzó los brazos, satisfecha, y lanzó una advertencia disfrazada de consejo, diciendo que era mejor aprender a respetar jerarquías antes de meterse en lugares que no correspondían. El tiempo comenzó a estirarse, cada minuto parecía reforzar su victoria, porque nadie llegaba, nadie llamaba, nadie cuestionaba su autoridad, y el ambiente se llenó de esa confianza peligrosa que aparece cuando alguien cree que el poder ya está asegurado. Comentarios burlones surgieron sobre demandas falsas, mujeres resentidas y escenas armadas, y cada frase caía como una capa más de juicio sobre mis hombros. La secretaria aprovechó para ordenar que limpiaran el área, como si borrar el café del suelo también borrara lo ocurrido, dando instrucciones con naturalidad, probando frente a todos que podía mandar, decidir y cerrar el caso sin consecuencias. La gente comenzó a dispersarse, convencida de que la historia ya estaba resuelta, de que solo había sido un mal momento provocado por alguien fuera de lugar. Mientras tanto, el teléfono seguía guardado, la llamada ya estaba hecha y la calma seguía intacta, no por resignación, sino porque esa falsa victoria necesitaba crecer, inflarse y volverse cómoda para que la caída fuera completa. Nadie lo sabía aún, pero cada segundo de arrogancia estaba construyendo el escenario perfecto para que la verdad, cuando llegara, no pudiera ser ignorada. El ambiente ya se sentía cerrado cuando uno de los guardias recibió una llamada corta y se alejó unos pasos para escuchar mejor, bajando la voz de forma automática, y ese pequeño gesto fue suficiente para romper la comodidad que se había instalado, porque la secretaria dejó de sonreír por primera vez y empezó a observar cada movimiento como si algo no cuadrara del todo. No era miedo todavía, más bien una molestia leve, esa sensación incómoda que aparece cuando la historia parece avanzar demasiado fácil. Desde el mostrador, una recepcionista revisó la computadora varias veces, tecleó de nuevo,
Frunció el ceño y volvió a mirar la pantalla como si buscara confirmar un dato que no esperaba encontrar, y aunque no dijo nada, su expresión cambió el ritmo del lugar, porque dejó de limpiar y se quedó inmóvil, leyendo con atención. Un susurro cruzó el lobby, no como chisme, sino como duda. La secretaria se acercó para preguntar qué pasaba, exigiendo respuestas con el mismo tono firme de antes, pero recibió una explicación incompleta, algo sobre registros, accesos y un nombre que no coincidía con lo que ella había repetido minutos atrás, y ese detalle empezó a generar tensión, porque la seguridad intercambió miradas rápidas, tratando de entender si había cometido un error al asumir quién mandaba ahí. En una esquina, el guardia que había salido regresó con el gesto serio y pidió confirmar algunos datos, solicitando documentos internos que casi nunca se revisaban frente a visitantes, y ese pedido detuvo todo, porque no formaba parte del protocolo normal, lo que provocó que varias personas dejaran de moverse y prestaran atención. La secretaria insistió en que no hacía falta revisar nada, asegurando que el dueño llegaría en cualquier momento, pero la frase ya no sonó igual. Mientras tanto, la recepcionista abrió un archivo, desplazó la pantalla lentamente y señaló una fecha, un cambio administrativo reciente, algo firmado semanas atrás que no se había comentado en voz alta, y aunque nadie explicó los detalles, el silencio confirmó que ese dato no encajaba con la versión que se había celebrado antes. El murmullo regresó, esta vez cargado de confusión. La seguridad pidió paciencia, sugirió esperar unos minutos más y evitar decisiones apresuradas, una frase que jamás se había usado cuando el poder parecía claro, y esa simple recomendación descolocó a la secretaria, que empezó a justificar su presencia, hablando de reuniones privadas, accesos especiales y acuerdos verbales que no aparecían en ningún sistema. Cada explicación añadía ruido, no certeza. El lobby dejó de sentirse como un escenario controlado y empezó a parecer una sala de espera incómoda, donde nadie sabía exactamente qué iba a pasar, porque la historia que se había impuesto comenzó a mostrar grietas pequeñas pero visibles. Algunos empleados se apartaron discretamente, otros fingieron revisar papeles, evitando tomar partido hasta entender mejor la situación. Sin decir una sola palabra, la calma seguía funcionando como ancla, no porque todo estuviera resuelto, sino porque el primer hilo ya había sido jalado y bastaba con esperar para que el resto comenzara a salir, dejando claro que la arrogancia necesita muy poco para transformarse en ansiedad cuando la realidad empieza a pedir comprobantes. La confirmación llegó sin anuncios dramáticos, apareció en una pantalla que varios pudieron ver al mismo tiempo, un registro claro con fechas, firmas y un cambio de control que no dejaba espacio para interpretaciones, y en ese instante el aire se volvió pesado porque la secretaria entendió que algo esencial no coincidía con la historia que había repetido con tanta seguridad. El guardia pidió silencio para explicar que el sistema mostraba una modificación legal reciente, autorizada y vigente, relacionada con la administración del edificio, y que por esa razón ninguna orden podía ejecutarse sin una verificación final. Un encargado administrativo se acercó, revisó los datos con cuidado y confirmó que el acceso principal, las decisiones operativas y los permisos especiales dependían de una firma distinta a la que ella había mencionado, y ese detalle se propagó como una corriente fría entre quienes antes la respaldaban. Las miradas de apoyo se transformaron en cautela, los comentarios confiados se apagaron y la distancia empezó a crecer alrededor de quien minutos antes parecía intocable. La secretaria reaccionó elevando la voz, asegurando que se trataba de un error, que había acuerdos previos, promesas hechas en privado y planes que todavía no se reflejaban en el sistema, pero cada intento de explicación chocaba con documentos claros, visibles y sellados, lo que hacía imposible sostener la versión inicial. El encargado señaló una cláusula específica, explicó que los cambios ya habían sido notificados y que cualquier reclamación debía hacerse por la vía correspondiente, no en el lobby. Un silencio incómodo se instaló cuando quedó claro que aquello no era una discusión de opiniones, sino una realidad comprobable, y la seguridad ajustó su postura, ya no para respaldar una autoridad asumida, sino para proteger el proceso. Personas que antes sugerían sacarme comenzaron a evitar el contacto visual, entendiendo que habían apostado demasiado rápido por una versión que no resistía revisión. La secretaria pidió tiempo para hacer llamadas, buscó respaldo en nombres importantes y trató de ganar control repitiendo que todo se aclararía en minutos, pero la frase perdió fuerza al no tener con qué sostenerse.
El encargado fue claro al decir que cualquier decisión debía esperar la llegada de la persona indicada en los registros, lo que marcó un antes y un después en la escena, porque esa espera ya no jugaba a favor de quien había celebrado antes. El lobby dejó de ser un espacio de espectáculo y se convirtió en un lugar de tensión contenida, donde cada segundo revelaba que el control nunca estuvo de su lado, sino en manos de alguien que había tomado decisiones con anticipación. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, conscientes de que el descubrimiento no solo desmontaba una mentira, sino que mostraba que todo estaba definido desde antes, de forma legal, ordenada y sin posibilidad de marcha atrás. La puerta giratoria se abrió con un sonido seco que cortó la tensión acumulada y, sin necesidad de levantar la voz, entraron dos personas con portafolios idénticos y una tercera con credencial visible, caminando con paso firme y directo hacia el mostrador, como si el trayecto ya estuviera marcado desde antes. El encargado administrativo se adelantó para recibirlos y, con un gesto breve, confirmó que eran quienes estaban esperando, provocando que la atención del lobby se concentrara de inmediato en ese grupo que no miraba alrededor, sino al frente, enfocado en un solo objetivo. Los documentos salieron de los portafolios con orden, carpetas rotuladas, hojas separadas por pestañas y sellos oficiales que no dejaban espacio para improvisaciones, y mientras explicaban el motivo de su presencia, quedó claro que no se trataba de una visita de cortesía, sino de una diligencia programada con fecha, hora y fundamento legal. Se mencionaron términos sencillos, pero contundentes, como verificación de control, cumplimiento de contrato y notificación inmediata, suficientes para que el murmullo regresara, ahora cargado de inquietud real. La secretaria intentó intervenir, asegurando que todo podía aclararse con una llamada rápida, pero fue interrumpida con respeto y firmeza, explicándole que cualquier aclaración debía hacerse por los canales establecidos y que, por el momento, era necesario cumplir con el procedimiento. La credencial fue revisada, el nombre cotejado con los registros y la conclusión fue directa. No figuraba como parte autorizada para tomar decisiones ni para dar órdenes dentro del edificio. El tono cambió por completo cuando se anunció que existía una orden vigente para revisar oficinas específicas, suspender accesos y notificar cambios de administración de manera inmediata, dando un plazo corto para colaborar y evitar sanciones mayores. La seguridad recibió instrucciones claras, ya no basadas en suposiciones, sino en documentos que respaldaban cada paso, lo que dejó a varios empleados en silencio, entendiendo que el conflicto había cruzado un punto sin retorno. La secretaria retrocedió un paso, buscando apoyo en miradas que ya no respondían, mientras los funcionarios continuaban explicando el alcance de la diligencia, mencionando consecuencias legales en caso de obstrucción y dejando claro que el proceso no dependía de estados de ánimo ni relaciones personales. El encargado administrativo confirmó que todo estaba en regla y pidió cooperación total, cerrando cualquier intento de debate. El lobby, que minutos antes parecía un escenario de humillación pública, se transformó en un espacio de control estricto, donde cada movimiento era observado y cada palabra medida, porque la presencia de la autoridad hizo evidente que aquello no era un malentendido pasajero, sino una situación formal con efectos inmediatos. La falsa seguridad se desmoronó sin necesidad de gritos, reemplazada por una realidad concreta que avanzaba con pasos legales, ordenados y completamente ajenos a las historias que alguien había intentado imponer. La explicación no llegó en forma de discurso. Apareció con pasos tranquilos cuando la puerta volvió a abrirse y una presencia conocida cruzó el lobby sin prisa, con el rostro serio y la mirada fija en la escena que ya estaba montada, provocando que todas las conversaciones se apagaran al mismo tiempo. No hizo falta presentarlo, porque varios reconocieron de inmediato a quien figuraba en los registros, y ese reconocimiento silencioso terminó de ordenar el caos que aún flotaba en el ambiente. Con voz medida, pidió que continuaran con el procedimiento y confirmó que todo lo señalado en los documentos era correcto, que los cambios se habían realizado meses atrás siguiendo cada paso legal, y que ninguna de esas decisiones había sido impulsiva. La secretaria intentó hablar, pero fue detenida con un gesto corto, no de enojo, sino de cansancio, como quien ya escuchó esa versión demasiadas veces. Entonces me acerqué, sin necesidad de alzar la voz ni buscar atención, y expliqué que nada de eso había sido una reacción al café ni a la humillación, porque el plan venía de antes, de noches largas revisando papeles, de reuniones discretas, de acuerdos firmados cuando nadie imaginaba que ese día llegaría.
Conté que durante años aprendí a observar, a callar, a registrar cada detalle, no por debilidad, sino porque entender el sistema siempre da más poder que enfrentarlo de frente. Mencioné las veces que fui minimizada, las decisiones tomadas a mis espaldas, las promesas rotas que me obligaron a dejar de confiar en palabras y empezar a respaldarme solo en hechos, y aclaré que cada movimiento había sido pensado para que, llegado el momento, todo hablara por sí solo sin necesidad de escándalos. Nada era personal en ese instante, era simplemente consecuencia. El silencio se volvió denso cuando quedó claro que la historia no se había escrito esa mañana, sino a lo largo de meses, con paciencia y estrategia, y que la escena del lobby solo era el punto visible de algo mucho más grande. La secretaria escuchaba sin interrumpir, entendiendo por primera vez que no estaba frente a una reacción emocional, sino frente a un proceso completo que ya no podía revertirse. La autoridad tomó nota, confirmó fechas y asentó que todo coincidía con lo ya registrado, cerrando cualquier espacio para interpretaciones alternativas. En ese momento, la verdad dejó de ser una revelación y se convirtió en un hecho irreversible, porque no dependía de explicaciones largas ni de defensas improvisadas, sino de decisiones tomadas con anticipación y ejecutadas con calma, demostrando que el control siempre estuvo donde menos lo esperaban. El intento de recuperar el control comenzó con llamadas desesperadas hechas a escondidas, mensajes enviados con urgencia y promesas lanzadas al aire que ya no encontraban a quién convencer, porque el procedimiento avanzaba con una lógica fría que no respondía a influencias ni a relaciones personales. Cada número marcado terminaba en buzón o en respuestas evasivas, y cada explicación improvisada chocaba con documentos que seguían sobre la mesa, abiertos y visibles para cualquiera que quisiera entender lo inevitable. Un asesor legal apareció en la conversación por altavoz y, tras escuchar los detalles, confirmó lo que nadie quería oír, que todo estaba firmado, registrado y ejecutado conforme a la ley, que no existía recurso inmediato para frenar el proceso y que cualquier intento de resistencia solo empeoraría la situación. Esa confirmación cayó como un golpe seco, porque ya no había espacio para dudas ni para maniobras de último minuto. La secretaria empezó a recorrer el lobby sin rumbo, buscando apoyo en rostros que antes la aplaudían y que ahora evitaban cruzar miradas, entendiendo que asociarse con una versión caída podía arrastrarlos también. Los empleados que se habían mostrado seguros minutos atrás comenzaron a distanciarse, ocupándose de tareas irrelevantes, fingiendo normalidad para no quedar atrapados en el derrumbe. La autoridad explicó con calma las siguientes etapas: revisión de accesos, suspensión de privilegios, entrega de áreas específicas y notificaciones formales que debían firmarse en ese mismo momento, dejando claro que no se trataba de una negociación, sino de una ejecución. Cada punto leído reducía aún más el margen de acción, convirtiendo la ansiedad en pánico silencioso. El asesor legal, ya sin rodeos, recomendó aceptar las condiciones para evitar consecuencias mayores, y esa frase terminó de quebrar la seguridad que aún quedaba, porque significaba admitir públicamente que todo había terminado. El cuerpo empezó a reaccionar antes que la mente, manos temblando, respiración irregular, pasos torpes que revelaban que el escenario ya no podía sostenerse. El lobby, testigo de la arrogancia inicial, ahora observaba el colapso completo, sin aplausos ni burlas, solo con esa incomodidad que aparece cuando alguien pierde todo en tiempo real. Cada intento de negación se disolvía frente a expertos que repetían lo mismo con distintos términos, que no había salida, que la situación era completamente legal y que cualquier ilusión de poder se había agotado. La caída no fue ruidosa ni teatral, fue lenta y pesada, construida con hechos que no podían discutirse, y mientras el proceso seguía su curso, quedó claro que el desmoronamiento no venía de una humillación pública, sino de la certeza absoluta de que no existía ningún camino para volver atrás. El siguiente paso fue tangible y dolorosamente claro cuando comenzaron a enumerarse acciones concretas que debían cumplirse de inmediato, no como amenaza, sino como parte de un protocolo que no admite excepciones, y esa materialidad convirtió la derrota emocional en una realidad imposible de ignorar. Se solicitó la entrega de credenciales, llaves y dispositivos de acceso, se marcó un perímetro específico y se indicó qué áreas debían desocuparse en ese mismo momento, dejando en evidencia que el espacio que parecía propio ya no lo era. Un inventario inició con calma meticulosa, carpetas abiertas, etiquetas colocadas y números anotados, mientras la seguridad acompañaba cada movimiento con respeto profesional,
pero sin concesiones. Cajas aparecieron, algunas improvisadas, otras oficiales, y los objetos personales comenzaron a desaparecer de escritorios que horas antes parecían intocables. Fotografías, agendas y recuerdos fueron guardados sin ceremonia, reduciendo años de presencia a un par de contenedores sellados. La secretaria intentó negociar tiempos, pidió unos minutos más, buscó retrasar lo inevitable alegando reuniones pendientes y asuntos urgentes, pero la respuesta fue firme y serena, explicando que cualquier actividad quedaba suspendida hasta nuevo aviso. Esa negativa marcó el momento exacto en que el cuerpo entendió lo que la mente aún resistía, porque el espacio físico se cerraba paso a paso. La inspección continuó con la revisión de oficinas clave, la colocación de sellos temporales y la lectura de avisos que informaban cambios inmediatos en la administración, visibles para todos, como una confirmación pública de que el control había cambiado de manos. Empleados observaban desde lejos, algunos en silencio, otros con expresiones tensas, conscientes de que el edificio ya no respondía a las mismas reglas. El momento más duro llegó cuando se indicó la salida por una ruta específica, no como castigo, sino como procedimiento estándar, y esa caminata corta se volvió interminable porque cada paso representaba la pérdida de un lugar que se creyó seguro. Las cajas fueron entregadas al final del pasillo, firmadas y registradas, cerrando cualquier intento de prolongar la escena. El lobby volvió a ser atravesado, esta vez sin aplausos ni risas, solo con el eco de pasos y miradas que evitaban el contacto directo, entendiendo que la derrota ya no era una discusión ni una versión, sino un hecho físico imposible de revertir. Las puertas se abrieron una última vez y, al cruzarlas, quedó claro que no se estaba saliendo solo de un edificio, sino de una historia que se había sostenido sobre suposiciones. La consecuencia no fue simbólica, fue real, medible y visible, porque perder el espacio que se creía propio duele más que cualquier palabra, y en ese silencio pesado, el mundo siguió avanzando como si nada hubiera pasado, confirmando que el poder, cuando se pierde, no deja rastro ni explicación, solo ausencia. La calle recibió la escena sin interés, con el ruido constante de autos y pasos ajenos que siguieron su curso como si nada hubiera ocurrido, y esa indiferencia terminó de sellar la derrota porque no hubo testigos importantes ni miradas de respeto, solo el tránsito habitual de un día cualquiera. Las cajas quedaron apoyadas junto a la banqueta, mal acomodadas, expuestas, recordando que todo lo que parecía sólido podía reducirse a objetos sin lugar fijo. El teléfono vibró varias veces sin que nadie lo atendiera, mensajes acumulándose con promesas tardías y explicaciones que ya no tenían a quién convencer, mientras el tiempo avanzaba con una crueldad tranquila que no concede segundas oportunidades. Un taxi pasó de largo, otro se detuvo unos metros más adelante, y esa breve espera se volvió pesada porque no había destino claro, solo la urgencia de salir del lugar donde ya no quedaba nada que reclamar. La conversación se apagó por completo, no por acuerdo, sino por agotamiento, porque cuando todo se pierde de forma legal y ordenada, ya no hay espacio para discusiones ni reproches, solo para aceptar que la historia terminó sin aplausos ni escándalo. El mundo siguió igual, cafeterías abiertas, gente riendo, pantallas encendidas, demostrando que la caída de alguien no altera el ritmo de nadie más. Las cajas fueron acomodadas en la cajuela con torpeza, algunas mal cerradas, otras a punto de romperse, y ese descuido reflejó lo que quedaba por dentro, una mezcla de incredulidad y vacío que no encontraba palabras. El motor encendió, el edificio quedó atrás y la distancia empezó a crecer, no solo en metros, sino en significado, porque ese lugar ya no representaba pertenencia ni futuro. Durante el trayecto no hubo reproches ni planes, solo silencio interrumpido por el tráfico y la radio encendida sin atención, como un ruido de fondo que evitaba pensar demasiado. Cada semáforo alargaba la sensación de exilio, no físico, sino emocional, porque quedarse sin espacio propio deja una sensación difícil de nombrar, una pérdida que no se explica con una sola causa. El coche se detuvo frente a un lugar cualquiera, sin historia ni promesas, y al bajar quedó claro que empezar de cero no siempre viene acompañado de esperanza inmediata, a veces solo trae cansancio. Las cajas volvieron a cargarse, esta vez sin espectadores, sin comentarios, sin importancia, confirmando que la derrota más profunda no siempre es ruidosa, a veces se manifiesta en la normalidad absoluta. El edificio, ya lejos, se convirtió en una silueta más entre muchas,
perdiendo relevancia con cada minuto que pasaba, y en ese alejamiento quedó claro que no quedaba nada por recuperar, porque cuando el poder se disuelve por completo, no deja enemigos ni victorias visibles, solo la certeza silenciosa de haber quedado fuera del juego. El reencuentro no fue inmediato ni buscado, ocurrió horas después cuando el cansancio ya había reemplazado la rabia y la realidad comenzaba a asentarse, porque algunas verdades solo se enfrentan cuando ya no queda nada que defender. El lugar era sencillo, sin dramatismo, una sala de espera común donde el tiempo parecía avanzar más lento, y en ese espacio reducido se concentró todo lo que había quedado pendiente desde hacía años. La postura ya no era altiva ni desafiante, el cuerpo mostraba el peso de lo perdido y la voz, cuando apareció, salió distinta, más baja, menos segura, cargada de preguntas que antes no habrían tenido lugar. Las disculpas llegaron mezcladas con justificaciones, intentos torpes de explicar decisiones pasadas, de reescribir la historia para suavizarla, como si cambiar el tono pudiera cambiar los hechos. Escuché sin interrumpir, no por compasión, sino porque ya no hacía falta defender nada. El control no dependía de convencer ni de imponer, sino de cerrar un ciclo con claridad. Se habló de errores, de malas decisiones, de influencias externas y de promesas que parecían buenas en su momento, pero que terminaron costando todo, y aunque cada frase buscaba abrir una puerta, ninguna llevaba a un lugar posible. Cuando llegó el momento de responder, no hubo reproches ni listas interminables de agravios, solo una explicación breve y firme sobre límites que no volverían a cruzarse, sobre caminos que ya no se compartirían y sobre consecuencias que no podían deshacerse con palabras tardías. Quedó claro que el pasado no se negociaba y que el futuro no incluía segundas oportunidades. La petición final fue directa, casi desesperada, pidiendo volver atrás, recuperar algo de lo perdido o al menos conservar un vínculo que diera sentido a tanto daño, y esa súplica confirmó que el poder se había invertido por completo, porque ahora la esperanza estaba del otro lado. La respuesta llegó sin elevar la voz, sin dramatismo, con una calma que no dejaba margen a interpretaciones, explicando que algunas decisiones cierran puertas de forma definitiva. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador, porque dejó claro que ya no quedaba nada por discutir, ninguna versión pendiente ni promesa posible. La confrontación no terminó con gritos ni lágrimas, terminó con aceptación forzada, esa que llega cuando se entiende que el control ya no está en manos propias. Al levantarse, la distancia se marcó sin necesidad de palabras, cada quien tomó un rumbo distinto sabiendo que ese cruce no volvería a repetirse, y en ese momento quedó sellado el cierre del arco de poder, no con humillación pública, sino con una certeza clara, irreversible y profundamente incómoda para quien había subestimado el silencio durante tanto tiempo. El final no tuvo música ni discursos, llegó en forma de rutina recuperada cuando el día siguió avanzando y el ruido de la ciudad volvió a ocupar su lugar, recordando que las historias más duras no detienen el mundo. El edificio quedó atrás como un fondo distante y, con él, una etapa que ya no pedía explicación ni ajuste, porque todo había quedado dicho en los hechos. La calma no fue euforia, fue orden, esa sensación rara de saber que nada más podía salirse de control. La noche cayó con luces encendiéndose una a una, ventanas iluminadas como pequeñas promesas ajenas, y ese contraste dejó claro que empezar de nuevo no siempre se siente victorioso, a veces se siente silencioso y necesario. El cansancio se instaló en el cuerpo, no como derrota, sino como señal de cierre, de haber sostenido demasiado tiempo un peso que por fin había sido soltado. Las llamadas pendientes se quedaron sin respuesta y los mensajes sin leer, no por rencor, sino porque ya no había nada que negociar. La vida nueva no exigía explicaciones, pedía coherencia, y esa coherencia se construía con decisiones firmes, incluso cuando dolían. Cada paso dado sin mirar atrás confirmó que la fuerza no estaba en la confrontación, sino en la constancia. Una puerta se cerró con suavidad y, del otro lado, el espacio se sintió distinto, más claro, sin tensión acumulada ni historias mal contadas. La luz se encendió y ese gesto simple marcó el inicio real, no como revancha, sino como continuidad, porque avanzar no siempre implica celebrar, a veces solo implica seguir. Lejos, quienes creyeron tenerlo todo enfrentaron el vacío sin espectadores, aprendiendo que el poder prestado se disuelve rápido cuando no está respaldado por hechos. No hubo castigo añadido ni palabras finales, solo consecuencias que se acomodaron solas,
dejando a cada quien con lo que había construido. El edificio se perdió entre otros iguales, reduciéndose a una silueta más en la memoria, y con esa imagen terminó el ciclo completo, demostrando que subestimar a quien guarda silencio suele ser el error más caro. La moraleja quedó clara, directa y sin adornos para quien escucha con atención. En este mundo, la calma no siempre es rendición, a veces es la señal más clara de que todo ya está decidido.